Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en otra transmisión más de esta clase Fundamentos de la Fe. Hoy es miércoles 13 de julio del 2022 y al Señor le damos gloria por permitirnos ir a su palabra, ¿verdad? Hemos tenido un tiempo maravilloso en oración, un tiempo maravilloso en adoración y vamos a disponernos a entrar en su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Muy bendecidos, muy agradecidos al Señor, ¿verdad? Esta clase de 300 personas, guiño, guiño, ¿verdad? Muy bendecidos, muy agradecidos porque podemos ir a su palabra. Hemos tenido una semana extraordinaria. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los dones espirituales. Hicimos una pequeña evaluación, un pequeño examen a través del cual pues pudimos ver más o menos o apuntar, ¿verdad? Apuntar un poquito acerca de cuáles son nuestros dones, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros dones? ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a ir hoy a un siguiente tema, vamos a ir a la lección 11, dale gloria, amén, porque al Señor, porque ya estamos en la lección 11, ¿y qué creen? Redoble de tambores, ya estamos en la recta final de nuestro curso de Fundamentos de la Fe. En 8 semanas, si Dios nos da la oportunidad y el Señor nos brinda la licencia de estar todavía aquí, si Él no viene antes, ya, Señor, ¿verdad? Vamos a concluir nuestro curso de Fundamentos de la Fe de este año. Iniciamos el año pasado igual, ahí por septiembre, ¿verdad? Iniciamos por allá y el Señor nos ha llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿verdad? Y estamos pues ya prácticamente a 8 sesiones de terminar nuestro estudio. Va a haber examen final, no es cierto. A ver, examen, sí, lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Pero no, digo, ya veremos ahí cómo los torturamos, digo, cómo los bendecimos, ¿verdad? Cómo vamos a ir procesando pues nuestra parte de aprendizaje y vamos a tener también nuestras graduaciones y lo que se viene para nuestro grupo de estudio es extraordinario. No les platico ahorita, pero vienen cosas muy, muy buenas de parte del Señor. Vayamos al texto, ¿les parece? Amén. Ese pastor me cae regordo, de verdad, pero bueno, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos con él? Muy bien, acompáñame al texto, por favor, de Primera Carta de Pedro. Primera Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Es ahí donde vamos a estar nosotros meditando el día de hoy. En lo que tú lo buscas, voy a estar compartiendo nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes. Recuerden que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live, ¿verdad? Estamos compartiendo en vivo desde Facebook Live. Aquí lo puede usted compartir en sus redes, en sus perfiles, en las páginas, sin problema alguno. También vamos a estar compartiendo nosotros a través de YouTube, en nuestras listas de reproducción, Fundamentos de la Fe, ¿verdad? Y usted puede escuchar esta clase, la clase obviamente con un delay, ¿verdad? La clase anterior la puede escuchar ya usted en SoundCloud y en Spotify sin costo alguno, ¿verdad? Y a través también de estos recursos, pues usted también puede estar escuchando lo que estamos mandando todos los días, que es el plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces y el Antiguo Testamento una sola vez. Ya estamos dando por ahí la segunda vuelta. Es maravilloso nuestro tiempo que hemos tenido en la escritura con el plan de lectura McChain. Ya llevamos más de 6 meses leyendo el plan de lectura McChain. Y bueno, ¿qué les digo? Es una gran bendición lo que hemos podido compartir a través de esto. Y bueno, pues el viernes nos estamos viendo con el segundo grupo de Fundamentos de la Fe. Seguimos viendo los atributos de Dios. La próxima sesión vamos a estar viendo, acuérdame por favor ahí, seguimos viendo los atributos de Dios. Ahorita, no, ya lo vimos. Estamos viendo, creo que es eternidad e inmutabilidad lo que vamos a ver la próxima semana. Y pues bueno, ¿qué les digo? Estas sesiones de atributos de Dios, si usted se acuerda,
¿verdad? De lo que hemos visto de los atributos de Dios es extraordinario. Son sesiones increíbles. No son sesiones ligeras, porque evidentemente cuando hablamos de los atributos de Dios tenemos que ir poco a poquito, porque si no uno que se empacha, ¿verdad? Se empacha un poquito. Pero bueno, vamos a ir al texto, el texto bíblico, ¿qué le parece? Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, es el texto sobre el cual vamos a estar nosotros el día de hoy. Sea usted bienvenido, sea usted bienvenida a la palabra del Señor. Y dice así el texto. Primera de Pedro 3:15 dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este espacio, por mis hermanos, por mis hermanas, por esta transmisión, por este ministerio, Señor, de enseñanza de fundamentos de la fe. Sé con nosotros en esta sesión y toma total control, señorío, dominio de palabras, pensamientos, de todo, Señor, para que no haya obstáculos, Señor. Y muéstranos el privilegio que tenemos, Señor, de ser portavoces del testimonio de Dios y del testimonio de Cristo. Gracias por estar con nosotros y en tu nombre, Señor, vamos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Y en su nombre decimos amén. Muy bien. Pues bueno, esta lección 11 vamos a estar hablando, estamos en la página, si usted está llevando con nosotros nuestro material de fundamentos de la fe, literalmente ya estamos acabando, ¿verdad? Yo infiero que usted ya lo tiene lleno hasta esa parte, ¿verdad? Sí, amén, ¿verdad? Usted ya lo tiene lleno hasta ahí. Yo deduzco, yo confío, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que usted ya lo tiene lleno hasta ahí, ¿verdad? Fundamentos de la fe. Y estamos nosotros en la página 73, así que ábrala, por ahí vamos a estar. Si usted no tiene su material de fundamentos de la fe, porque no lo ha adquirido, adquiéralo. Échenos un mensajito, una llamadita, díganos y con mucho gusto. ¿Sale? Si usted lo tiene y no lo ha contestado, le llamo, le animo, le exhorto, ¿verdad? A que se eche un buen café, apague ahorita la novela, ya sacaron Betty la Fea de Netflix, así que ya no tiene excusas, ¿verdad? Oye, estuvo quién sabe cuántos años en el trending topic, era como Goku en el Canal 5, ya eran como quién sabe cuántas décadas ahí, viendo, no, ya era hora. Entonces ya no tienes excusas. Ponte, siéntate, échate un buen café, un panecito rico y te pones a llenar tus fundamentos de la fe. Ahí están los videos, ¿verdad? Ahí les echamos la mano, ¿verdad? Pueden volver a ver las clases y pues ahí lo pueden ir llenando. Si usted ya lo tiene y lo tiene en su casa, sáquelo del cajón, ¿verdad? Se toman muy en serio, mi hermano, esto de guardar la palabra, ¿verdad? La guardan tan bien que no la sacan. Entonces, pues por eso hay que exhortar esto. Saca tu libro, vamos a la página 73, saca tu Biblia. Y este texto de Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, es un texto importante, es un texto para memorizar. Yo te animo a que lo tengas en tu corazón, porque este texto, te voy a dar un poquito del contexto de Primera de Pedro. Esta carta fue escrita en un contexto de persecución. De hecho, si tú lees la salutación, el apóstol Pedro nos está diciendo que esta carta fue escrita a los que estaban en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, ¿verdad? A los que estaban dispersos, ¿verdad? Y hoy más que nunca, Primera de Pedro viene a nosotros como anillo al dedo porque la iglesia está dispersa, ¿verdad? Aunque algunos se están congregando, otros no, pero pues ahorita con lo que se viene y lo que se vendrá, esto que estamos haciendo aquí es revolucionario. Entonces, pues imagínate, estamos volviendo al modelo del Nuevo Testamento. Y esta iglesia que estaba dispersa, no solamente estaba dispersa, también estaba siendo perseguida. Estaba siendo perseguida. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. ¿Por qué? Porque estaba siendo atacada por su fe. Estaba siendo cuestionada por un mundo hostil.
Si tú crees que hoy la iglesia está experimentando hostilidad, déjame decirte que la iglesia nació en un mundo hostil. La iglesia nació en un mundo que la odiaba y la persiguió hasta a más no poder. En un mundo también lleno de inmoralidad, de homosexualidad, en un mundo que también mataba a los niños, en un mundo también políticamente corrupto, en un mundo difícil. Por eso no hay nada nuevo, dice Eclesiastés, debajo del sol. Sigue habiendo la misma oposición. Y este versículo nos da de alguna manera como el pie, el bosquejo y la base de lo que vamos a estar mirando acerca de nuestro tema. Y fíjate lo que dice el apóstol. Voy a leerte el versículo anterior, el versículo 14, para que entres en sintonía de lo que vamos a hablar. Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. La palabra bienaventurado significa feliz, dichoso, doblemente bendecido. Entonces, cuando tú eres afligido por cualquier situación, por causa del evangelio, por causa de tu fe, dale gloria a tu Señor, porque eres digno de padecer por causa del nombre. Fíjate lo que está diciendo. Dice, cuando te toque sufrir por causa de Cristo, qué bueno. Por tanto, ¿qué dice? No os amedrentéis. No te intimides, no tengas miedo. No dobles las manitas. No tengas temor de ellos, dice. No os amedrentéis por temor de ellos. ¿Qué dice? Ni os conturbéis. No te turbes, no te aflijas, no desmayes. Al contrario, dice que, versículo 15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué dijimos que es ser santo? Apartado, ¿verdad? ¿Por qué dice, fíjate, quiero que razones esto, porque es lo que vamos a ir viendo, ¿por qué el apóstol, por qué el Espíritu Santo a través del apóstol nos está diciendo que cuando enfrentemos oposición, cuando enfrentemos luchas, debemos santificar al Señor en nuestros corazones? ¿Por qué? A ver, acá de este lado, ¿por qué creen que dice que debemos santificar al Señor en estos momentos de oposición? ¿Por qué? A ver, no todos. Para confirmar la fe y para demostrar que realmente creemos en Él. Lo exaltamos. Ok. Vamos un poquito por acá. A ver, de este lado. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice que ante las amenazas, ante la oposición, no temamos, no tengamos dudas, sino santifiquemos al Señor en nuestro corazón? ¿Por qué cree? Tener confianza en Él, ¿no? Ok, excelente, muy bien. A ver, por allá. Ay, lo que dijo ella, ¿no? Lo que dijo ella. Que apartemos nuestro corazón para Él. Que te consagres más. ¿Me explico? Esto es me encanta. Por eso te quise leer el versículo anterior. Porque el 15 es bueno, pero el 14 lo hace mejor. ¿Verdad? Es como el pan de la hamburguesa. Entonces le pone ahí. ¿A qué es a lo que te está diciendo? O sea, en medio de la dificultad, en medio de la persecución por tu fe, en medio de la aflicción que estás viviendo por ser cristiano, y como dice el Salmo, no tengas envidia de los que hacen el mal. Oye, ¿por qué a los malandros les va más mal? ¿Por qué a los que son impíos parece que prosperan? ¿Por qué a los chismosos, a los... O sea, ¿por qué parece que a los malos les va mejor que a nosotros? David experimentó esa debilidad de corazón, esa debilidad espiritual de decir, caramba, pareciera, fíjate lo que estoy diciendo, pareciera que no vale la pena estar en Cristo. Pero el mismo salmista, creo que es el 37, ¿no? Es el 37, en el que está diciendo, relájate, tranquilo, Dios le va a dar a cada quien lo que le corresponde. Ciertamente, como decíamos hace un momento en la oración, queremos la victoria. ¿Amén? Hay que pelear la batalla. Hay que pelear la batalla. Y eso significa que tú y yo
Tenemos que santificar al Señor en nuestros corazones. Es decir, en medio de este montón de luchas, de pruebas, de oposición que tenemos, yo debo de guardarme más para el Señor. Yo debo de tener confianza. Yo debo de consagrarme más. El Señor me está afligiendo en salud. Busca más al Señor. El Señor me está afligiendo en mi vida laboral, en mi vida económica. Se burlan de mí en el trabajo porque soy cristiano, ¿verdad? Predica más hasta que te corran. Predica más. No hasta que te corran, no estás esperando que te corran, ¿verdad? Pero a lo que voy es a esto. Conságrate más. Conságrate más. En buen mexicano, échale ganas, ¿no? En buen mexicano, échale ganas. Conságrate, dices, santificad al Señor en vuestros corazones y agrega algo más. Esto es importante porque es lo que vamos a empezar a ver en esta nueva lección. Dice que estad que siempre preparados. Nota por favor que es un imperativo. Dice estad, es decir, sí o sí, tienes que estar siempre, o sea, la temporalidad es en cualquier momento, preparado, preparada, lista, listo. ¿Para qué? Para presentar defensa. Para presentar defensa. Esto no quiere decir que tú tienes que estar listo para el pleito, listo para pelear, listo para discutir, listo para la controversia o la crítica, pero es lo que vas a recibir. El Señor Jesús precisamente fue uno de los que en su ministerio recibió ataques, recibió controversias, recibió críticas, recibió oposición y Él siempre estuvo preparado para presentar defensa. En su humanidad lo vemos que Él se preparaba en oración, Él iba siempre al Señor, ¿verdad? Antes de cualquier embestida que iba a hacer, ¿verdad? Su ministerio estaba sustentado, ¿por qué? Porque Él santificaba al Señor en su corazón y estaba siempre preparado para presentar defensa. La palabra defensa aquí usada es la palabra apología, ¿verdad? Que quiere decir defensa, ¿verdad? Es una expresión que nos habla de presentar una acción defensiva en batalla. Nosotros vamos a la ofensiva contra el reino de las tinieblas, pero cuando recibimos batalla tenemos que estar ¿qué? A la defensiva, presentar defensa, ¿verdad? Estar preparados para presentar defensa. Pero aquí está el meollo del asunto. Las actitudes que tú y yo debemos de tener para presentar defensa, ¿cuáles son según este texto? Dice que debemos de presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Y esta es la parte en la que creo que tú y yo más constantemente tropezamos. Cuando te hablan, cuando te dicen, a ver, tú que eres cristiano, a ver, tú que lees la Biblia, ay, sí, tú, aleluya, ¿no? A ver, y va. Las personas cuando critican nuestra fe, la mayor parte de las veces son cínicas, son irónicas, son burlonas, son agresivas. No, casi siempre nos tratan con falta de respeto, ¿verdad? Y la actitud que demanda de nosotros el presentar defensa es no uses las mismas armas ni las mismas actitudes que usan ellos, sino aquí dice que con mansedumbre y reverencia. Es decir, considerando al otro, ¿verdad? Con respeto, pero con una actitud mansa. Me gusta mucho esta palabra, la mansedumbre, porque yo la necesito, tú la necesitas, todos la necesitamos. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de Números capítulo 12, ¿no? Cuando Aarón y Miriam, hermanos de Moisés, empezaron ahí a cuchichear, ¿verdad? Acerca de Moisés. Y decir, oye, pero ¿por qué él? Y armaron todo un relajo, ¿verdad? Ahí, ya saben que en las familias eso casi no pasa. Y menos en las familias que están en el ministerio, ¿no? O sea, era su hermano y estaba en el ministerio. O sea, no, imagínate aquello, o sea, un relajo. Y me encanta porque el texto de Números dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra.
¿Cómo manejó él esta controversia, esta crítica, estas actitudes? No estamos hablando de gente de fuera, sino de dentro. ¿Sale cómo lo manejó? Fue al Señor. Y el Señor fue el que dijo, a ver, tráeme a Aarón y trae a Miriam. Y aquí vamos a poner las cosas. Y ahí te lo dejo para que lo leas, cómo le fue. Pero ¿qué es lo que hace Moisés? ¿En qué se distingue? En que él presenta defensa con mansedumbre y reverencia. Siempre esa es la actitud que tú y yo debemos abrazar cuando recibamos estos embates. Porque déjame decirte una cosa, si tú estás en Cristo, los vas a tener. Es más, estoy seguro de que ya los tienes. Cuando tú vas a la reunión familiar, ahorita que van a tener ahorita en septiembre, ¿no? Que te vas a sentar, que sacan, que el tequilita, que empiezan ahí a hacer sus relajos y, tú no, eres abstemio. Oye, que esto, que aquello, y ya no encajas. Oye, pero tú, ¿por qué? Empieza ahí, ¿verdad? En tu casa vas a empezar a... No pasa nada. Exacto, ¿no? No, pero deja de eso. Más allá de esto, te preguntan el por qué. ¿Por qué no eres como ellos? ¿Por qué no participas de estas cosas? ¿Por qué no aceptas lo que ellos aceptan? ¿Por qué no piensas como ellos piensan? ¿Sí me estoy explicando? Te lo preguntan en tu trabajo. Te lo preguntan tus amistades. Te lo preguntan en todo tiempo y en todo lugar. ¿Por qué eres diferente? Dice que nosotros debemos de presentarnos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande, ¿qué? Razón. Tú y yo no estamos en una fe ciega. Tenemos argumentos y los argumentos se encuentran en las Escrituras. Por eso tú tienes que estudiarla, tienes que comer, desayunar, comer y cenar la palabra del Señor para que tú puedas tener razones bíblicas. Es que yo opino, no. Es que yo siento, no. Es que me dice mi pastor, no. ¿Qué dice la Biblia? Porque hay, pues sí. Y aún así, aunque tú presentes razones, ¿no te creen? Pero tú presentaste razones. Porque ese es el punto. Sí. Aquí está, lo dice la Biblia. Bueno, no me importa. Bueno, y ese ya es tu problema. Nosotros siempre tenemos que presentar razón a todo el que nos demande. ¿Cuál sería todo el que nos demande razón? Pues todo el mundo. Todo el que te pregunte, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas los miércoles al estudio de fundamentos? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres asado? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Ahí están tus razones, a la ley y al testimonio. ¿Sale? ¿Razón de qué? De la esperanza que hay en ti y en mí. ¿Por qué confías en Cristo? Eso te van a preguntar. ¿Por qué tú no tienes miedo del coronavirus? ¿Por qué tú no estás comiéndote las uñas como todos los demás? ¿Por qué te gusta tanto cantar? ¿Por qué buscas al Señor en oración? ¿Por qué? Es la gran pregunta. Y tú tienes que estar listo para responder. Y me encanta porque aquí está hablando de dos cosas: santificar al Señor en nuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande razón. Eso significa que tu vida personal debe de estar consagrada al Señor para que puedas presentar defensa, pero también tienes que estar preparado para dar razones de tu fe. Qué extraordinario texto, ¿no? Extraordinario texto. Yo creo que cuando ¿saben qué vamos a estudiar, verdad? A ver, platíquenos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tema estamos viendo? En la lección 11. ¿Qué estamos viendo? No todos, ¿eh? ¿Qué vamos a ver? El evangelismo y el creyente. Y yo sé que cuando les dije eso, ustedes dijeron, ay. ¿Qué nos va a poner a hacer el hermano? A ver cómo se le bota la canica a ver qué va a hacer. No sé tú, pero yo creo que lo que más... Si tú quieres causarle ansiedad y terror a los cristianos, ponlos a evangelizar. Número 1, o no vienen, o de verdad, entran en crisis.
Y es curioso, ¿no? Porque es lo que debería más entusiasmarnos, ¿no? ¿Por qué nos da tanto miedo hablar de nuestra fe? ¿Por qué temblamos cada vez que compartimos de nuestra fe? Es normal, es natural. Estamos en la carne. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos asusta tanto? Porque a veces no estamos bien preparados para contestarles, porque en sí, si nos toca, a mí me han dicho, ¿por qué andas sin cubrebocas y no tienes miedo al coronavirus? Y me lo dijo una amiga, dije, porque yo creo en el Señor Jesucristo. Y me agarró de esas promesas del Salmo 91 y me cubrió con ella. Y yo confío en Él y le creo a Él. Y por eso me siento libre y segura. Y eso significa que tampoco usted va besando a todo mundo y se lava o sea, toma sus precauciones, ¿me explicó? Sí. O sea, tener fe tampoco quiere decir que nos hacemos como que no pasa nada. No, la realidad es que sí pasa. Sí. Una de las razones que más quizás hemos escuchado, yo las he escuchado, es no me siento listo para responder preguntas. Hay personas que pasan cursos especializados de evangelismo y aún así no se sienten listos. Entonces, ¿cuánto es el tiempo que nosotros necesitamos para estar listos para compartir de nuestra fe? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué otra razón tenemos para que nos da ansiedad o que nos da temor de hablar de Cristo? ¿Qué otra razón sería? A ver, de este lado. Yo le digo una. A ver, échemela. El rechazo, porque yo he compartido en la calle, se les recuerda que repartí documentitos. Sí, claro. Entonces una ocasión yo le invité a unos chicos y le digo, mira, si gustas, para que vayas y empieces tú a estudiar un poco la Biblia, la palabra. Ay, no, dice, qué hueva, dice, a mí eso ni me gusta, dice, ni te desgastes. Y me le quedo viendo y le digo, pero no piensas en ti, en tu mañana. Le digo, a lo mejor ahorita no te interesa, pero algún día cuando tú lo necesites, guarda ese papel en tu cartera, algún día lo puedes. Nunca lo voy a ocupar, porque yo prefiero lo otro que esto. Y yo me quedé así como que espantada, ¿no? Claro. Dices, órale, sí de plano está muy devoto del otro lado. Claro. ¿Sabrá lo que dice? Claro, y nos asombra, nos asusta, nos entristece, hay que decirlo, nos deprime la oscuridad del alma y de la mente que traen muchas personas que no conocen de Cristo. Para ellos nosotros lo que estamos predicando es locura, estamos locos, estamos perdiendo el tiempo. Estamos locos por Cristo. Claro, por supuesto, dice que la predicación para ellos es locura. Entonces, el temor al rechazo, evidente. Y mira, te voy a decir una cosa. Alguien muy ortodoxo te diría, no debes sentirte mal por el rechazo, bienaventurado. Sí, está bien, o sea, claro, nosotros tenemos a Cristo, tenemos a los hermanos, pero somos seres humanos, somos seres sociales. O sea, ¿a quién le gusta que pues, le insulten o le escupan en la cara, no? O sea, pues tengo mi corazoncito, ¿no? Siento feo. Sientes feo por ellos, ¿no? Porque Claro. Qué pena, no se quiere seguir perdiendo. Una. Y dos, a veces es la agresividad con la que... Por supuesto. La hostilidad. La hostilidad que se presenta cuando compartes el evangelio es lo que dices, wow, tranquilo. O sea, entonces esa es la parte en la que yo creo que nos intimida un poquito más el compartir nuestra fe. Porque, es más, hay que decirlo, no sabes lo que te vas a esperar. Sí. No sabes, o sea, eso está leve. Sí. O sea, que te digan no, gracias. Se siente feo, pero está leve. Sí. O no pierdas tu tiempo con él. No, pero de ahí puede seguir a cualquier cosa, o sea, Sí. a una agresión o cualquier otra cosa, ¿no? O sea, hay comunidades, es más, no vayamos muy lejos, no crucemos el charco, hay comunidades en la región de Chiapas, del sureste del país, del sur, donde hay comunidades donde en un pueblo, en una comunidad, en una colonia, no los dejan comprar, no les quitan el agua. No dejan que sus hijos vayan a la escuela porque son protestantes. Bueno, así les dicen ellos, ¿no? Entonces,
ser cristiano se paga con un precio muy alto. O hasta los matan a machetazos en comunidades. Sí, claro, Como digo, los que acaban de- Ahorita está que la persona que sea cristiana no la dejan sepultar en el panteón. Ay, no, yo donde sea que me avienten, yo así no las fertilizamos ahí el pastito, ¿no? dijeron a mí, dice, si tú no cooperas para la iglesia católica, aquí no hay lugar para que te sepulten. Y mira, a mí queriéndome Dios del cielo, a mí no me interesa eso. Pues sí. Es que yo también para Claro. ponerme en eso si ya muerto ¿qué? Aunque lo hagan como no. Exacto, exactamente. Entonces, esa convicción, esa parte de compartir nuestra fe, yo entiendo, y también debemos de ser sensibles y empáticos a la ansiedad, al temor y a lo que uno recibe, ¿no? Pero también vamos a ir a la parte, hoy quiero que en esta lección tú no quiero que hoy, o sea, al menos mi intención no es provocarte ansiedad. Ay, no evangelizo. Ay, no. Ni tampoco quiero producirte culpa de, ay, es que no lo hago, soy un mal cristiano. No. No quiero que hoy salgas con una carga más. Traes muchas cargas, yo lo sé. Déjalas en el Señor. Y no quiero que el evangelismo se convierta en una carga, porque no es eso. El evangelismo no debería hacernos sufrir. De parte de Dios, el evangelismo no es algo para que tú te produzca ansiedad de tengo que compartirle, o que tengas este terror de hacerlo. No, el evangelismo hablar de tu fe debería producirte ¿qué? Gozo, alegría, deleite. Sí, claro. Pero también hay que ser sinceros y hay que ser honestos de lo que implica de manera hacia afuera. Hay que ser honestos acerca de eso, porque si no te estaría contando un cuento de hadas si no es el caso. De hecho, el Señor Jesús, cuando llamó a sus discípulos, les dijo: vénganse, vamos a servir, vamos a hacer esto, vayan de 2 en 2 a este pueblo. Pero también les dijo, si no lo reciben, ¿qué? Vayan donde lo reciban, bienvenidos. No lo reciben, sacúdete tus chanclitas, síguele. Dice, hoy aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, astutos como serpientes, ¿verdad? O sea, vas a ir a un tiempo difícil. Y dice que los entregarán a las sinagogas, los pondrán en juicio, el hijo entregará al padre, o sea, habrá dificultad, pero cuando estés ahí, no te apures, yo te voy a decir lo que tienes que decir. Entonces, el Señor Jesús animó a sus discípulos a compartir el testimonio de Dios, pero tampoco los mandó con engaños. Les dijo, no va a ser sencillo, pero va a haber una gran bendición para ustedes al hacerlo. Lo primero que tú debes de saber antes de evangelizar, vamos a hablar acerca de esto, lo primero que tú debes de saber es, nuestro mensaje no es de este mundo. Nuestro mensaje que traemos no es popular, no es agradable, no es comercial. Nuestro mensaje no es de este mundo porque el que tiene este mensaje, Cristo, no es de este mundo. Su reino no es de este mundo. Por eso no te sorprendas si el mundo te aborrece, dice Juan. No te sorprendas, porque si el mundo te aborrece, dale gloria a Dios porque no perteneces aquí. Cuando te sientas cómodo aquí o cuando busques encajar aquí, entonces preocúpate, porque entonces quiere decir que, pues, como es, estás del otro lado. Estás del otro lado. Ellos se sienten muy cómodos donde están, nosotros no. Nosotros no. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso lo primero que tú debes de saber es que este mensaje no es de este mundo y no es querido por este mundo, pero es un mensaje que este mundo necesita. Que se tiene. Claro. Ok, primeramente vamos a preguntarnos qué es evangelizar. Evangelizar es hablar, compartir, testificar de manera hablada, escrita o grabada el mensaje de la vida, el ministerio y la obra de Cristo en la salvación de los pecadores. Eso es el evangelio. En los primeros siglos de la iglesia enfrentó ataques de parte de grupos opositores y después de que, los apóstoles
y los discípulos de los apóstoles, lo que tú debes de conocer en la historia de la iglesia como los padres de la iglesia, es decir, después de que murieron los apóstoles, la generación que siguió se les conoce como los padres de la iglesia. Por ejemplo, cuando escuchas de Orígenes, de Ignacio de Antioquía, ciertos personajes de los cuales tú debes de en algún momento estudiar y conocer, fueron personas que fueron los que llevaron la estafeta del legado del evangelio. Y ellos enfrentaron también mucha oposición. ¿Y qué es lo que hace la iglesia para poder condensar la fe? Para poder predicar y testificar el evangelio. Ellos desarrollaron lo que hoy conocemos como confesiones de fe o credos. ¿Has escuchado el credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre, Señor del cielo y de la tierra, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, creo que Él murió, creo que Él fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y desde ahí vendrá por su iglesia. Eso es el evangelio. ¿Sí me explico? Ahora, es cortito, es sencillo. Eso es el evangelio. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? El evangelio es esto, compartir las buenas nuevas de salvación. La obra de Cristo. Cristo vino a este mundo en carne, vivió una vida de obediencia que tú y yo no podemos vivir, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ahí en la cruz se cargó toda nuestra iniquidad sobre Él, como dice Isaías 53, para que tú y yo fuésemos declarados justos y fuimos declarados santos y nos fuera imputada su justicia, su santidad y a través de su muerte, tú y yo pudiéramos acceder a la presencia de Dios de manera eterna y perfecta. Cristo murió, estuvo sepultado 3 días y 3 noches, al tercer día resucitó, y resucitado habló con sus discípulos, ascendió a los cielos, y desde ahí vendrá a juzgar a este mundo en justicia y en verdad, y vendrá por su iglesia, amén. Amén. Entonces, el evangelio es eso. Eso es lo que está contenido en el testimonio de las Escrituras. La palabra evangelio en el griego significa buena noticia. Apúntale por ahí. La palabra evangelio en el griego significa buena noticia. Y eso es algo que está muy padre, me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque este mundo está acostumbrado a las malas noticias. ¿Cómo les fue el lunes con la línea 1? Ah, pues tú estuviste por allá. ¿Cómo te fue con el Valderas y todo eso? Bien, pero el martes. El lunes mucha gente falta a trabajar. Pero el martes no saben, me tuve que regresar, tuve que correr. No, tuve que hacer infinidad de cosas. Hoy estuvo tranquilo, pero sí hay que buscar la ropa. Le vas a ir agarrando la forma. Y también la paciencia y bueno, muchas cosas. Yo creo que la gente también se mueve así, de diferentes formas, como buscando las alternativas. Claro. Pero a lo que voy es, fíjate lo que te voy a decir, el mundo recibe mejor las malas noticias porque está acostumbrado más a las malas noticias. Se viene una 5ª ola de COVID. Ay, bueno. Ay, está una inflación y todo se está encareciendo. Ay, bueno, ¿qué le hacemos? Crisis de alimentos. No sé, ¿qué te gusta? Dame otra mala noticia. No, que hay una crisis de agua, ¿no? Hay una crisis de agua en el norte y se viene también tremendo, ¿no? En unos lados sobra y en otros lados falta, ¿no? Y dices, ¡ay! Calor tremendo, en fin. Los políticos, un montón de cosas, ¿no? La gente detesta las malas noticias, pero las acepta mejor. ¿Por qué? Porque está, ¿qué? Acostumbrado a ellas. Las recibe todos los días. En el cereal, en el desayuno, las recibe en la comida, en la cena. En todos lados recibe malas noticias. Por lo tanto, pues dice, ay, ya sé que son malas noticias. Es más, tú vas a tu casa con tu familiar
Francis, si yo te digo, ¿prefieres las malas o las buenas noticias? ¿Cuáles prefieres primero? ¿Qué te dicen? Dame la mala primero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decimos dame la mala primero? ¿Por qué? Porque es más cotidiano que haya. A ver, es como de, me siento, a ver, échamela aquí en el pechito de una vez, échame lo malo de una vez, échamelo, ¿no? Estamos más interesados en escuchar las malas noticias. Porque vivimos en un contexto pesimista. Y las buenas noticias, bueno, no son tan buenas, ¿no? Minimizamos las buenas noticias. No nos parecen tan buenas. No nos parecen tan satisfactorias. Pero déjame decirte que el Evangelio es una buena noticia. Es más, es la buena noticia por excelencia. Es lo que tú tienes que escuchar. Cuando tú prendes, ¿cuál es este canal de las noticias? ¿Foro? ¿Es el Foro? Sí, ¿no? Que todo el día están mandando noticias, ¿no? Entre los comerciales de sartenes y de almohadas, están mandando, Ahora, de verdad, siéntate y como monitor de noticias, dime cuántas de todas las que están ahí son buenas noticias. Una de 12. Sí. Dime cuántas, o sea, así apúntalas y dime cuántas son buenas noticias. Muy pocas, muy pocas. Pero nosotros tenemos la buena noticia de Cristo. Amén. Amén. Pues por todo. Tenemos la noticia de que somos hechos sus hijos solamente por creer. Tenemos la noticia de que Dios nos ama, de que Él nos ha perdonado, de que Él nos ha dado justicia, de que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos ha dado la buena noticia de que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Tenemos una extraordinaria noticia. Tú eres literalmente el que está ahí como en los noticieros, ¿no? Tú eres el que está ahí detrás, tú eres el reportero, el que, Joaquín, ¿cómo estás? El reporte ahí. Y tú estás dando este reporte. Y tú no estás dando malas noticias, te estoy dando una buena noticia. No ignoramos la realidad, hay cosas que están mal. Pero tenemos una extraordinaria noticia, una muy buena noticia. Y oye, hay que decirla. Si tú tuvieras la noticia de que se curó el cáncer, si tú tuvieras la buena noticia de que ya erradicaron el SIDA, si tú tuvieras la buena noticia de que, el peso vale más que el dólar, no, esa mira, la estarías compartiendo como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Sí. Ese es el punto. Tenemos nosotros una buena noticia y debemos compartirla. Pero por sencilla no la cree la gente. Y ahorita vamos a ir a eso. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. El texto que también tú debes de atesorar y memorizar. Es un texto clave. Porque cuando el Señor Jesús está a punto de ascender a los cielos, le dice a sus discípulos que no se entristezcan, que no se achicopalen, que no se depriman, porque Él se va a ir, pero no los va a dejar solos, se los dijo en el Evangelio de Juan. ¿A quién les iba a enviar? Al Consolador del Espíritu. Al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero les dice, versículo 8, ¿pero qué? Pero recibiréis poder. La palabra aquí poder en el griego es dinamis, ¿verdad? Es decir, te va a dar la capacidad de, un poder, una capacidad. Dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué dijimos acerca de los dones espirituales? ¿Quiénes son los que tienen dones espirituales? Todos los que han creído. ¿Todos quiénes? Los que creen. Los creyentes. Es decir, solamente los creyentes gozan de dones espirituales. Tú ya viste la semana pasada tus dones espirituales. ¿Nada más tienes uno? No. Los que hicieron la prueba, ¿cuántos tienen? Pues por lo menos tienes más de 3. Sí, yo la hice cuando la estaba viendo por ¡Eso! ¡Eso, caramba! ¡Qué hermoso! Ay, ¿y qué te salió? A ver, ¿cuál fue tu mayor? A ver, échamelo. Motívame, hija. ¿Cuál fue tu mayor? ¿Quién más lo hizo? Vaya. El mayor fue el de, fue un 9 y es el de ayuda. Mira. Y nosotros podemos testificar de que sí. A ver, ¿cuál es? A ver, el mayor, ¿cuál fue? El mayor fue número 10 y es
apóstol. ¿Ok? Que la definición que tenemos ahí es que de enviado, no de una persona que va, que le gusta ir. Después hubo tres nueves. ¿Qué que fueron? fue ayudar, Ajá. administración y dar. Uy, maravilloso. Con eso tienes bastante. Ahora te voy a platicar un poquito de esto. ¿Por qué? Porque ya has recibido poder. Eso que estamos ahorita estudiando significa que ya recibiste algo. Los que hicieron la prueba conmigo la semana pasada, a través de esta herramienta muy burda, ¿verdad? Pero ya recibiste algo. Dios te ha dado algo. Dios ya te ha dado poder. Porque sobre ti, en ti vive el Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto ya es un cumplimiento para ti. Dios no promete cosas, no hace cheques, no lanza cheques en blanco, no hace promesas vacías, Él no da billetes falsos. Él dije, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya ha venido a la vida de la iglesia. Tú ya tienes dones, tú ya tienes poder. Ahora, ¿qué sigue? Y dice, ¿y me seréis qué? Testigos. Me seréis testigos. Es decir, que tú y yo estamos puestos para dar ¿qué? Testimonio. Esta palabra es muy importante porque la palabra testigo, aquí en el contexto griego, habla de un testigo martureo, es decir, un testigo mártir. ¿Esto significa que me tengo que morir mañana? No, significa simple y sencillamente que tu compromiso de dar testimonio es hasta la última consecuencia. Si uno de tus familiares, digo, no quiero entrar en temas escabrosos, pero si uno de tus familiares estuviera en un proceso legal, el que sea, lo que tú quieras, si te llaman a dar testimonio, ¿irías? Claro. ¿Y empeñarías tu palabra si tú sabes que esa persona es inocente y estarías ahí al pie del cañón y irías hasta la corte y la Suprema Corte y hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque estás defendiendo ¿qué? La verdad. Lo justo, lo correcto. Y tú dirías que no es algo informal, no es importante dar testimonio. ¿Que no es serio? Sí. O sea, tú cuando vas a dar testimonio, lo platicábamos en otra sesión anteriormente, decíamos, estamos hablando de que tú no puedes ir hablando ¿qué? Fantasías, sueños, ideologías, ¿no? Tú tienes que ir hablando de ¿qué? Los hechos, la verdad. Y nosotros no estamos hablando de fantasías. Nosotros no estamos hablando de un sueño, de una religión cualquiera o de una secta cualquiera. No, nosotros estamos predicando ¿qué? La verdad. Cristo es la verdad, la Biblia dice la verdad, ha sido probada, sigue siendo probada, es irrefutable, es autoritaria. Tú no estás predicando un chisme. Tú estás predicando la verdad. Por lo tanto, cuando te llamen a dar testimonio, cualquier persona que pida, demande razón de ti, tú tienes que ir con la convicción de que estás dando testimonio de la verdad. Y nota por favor que dice el texto, me seréis testigos. Aquí en el contexto les dice a los apóstoles, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, en nuestra aplicación para nosotros, en todo lugar. En todo lugar. En todo lugar tú debes de dar testimonio de Cristo, porque tú ya tienes el poder del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Acompáñame al texto, Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 28, otro texto también archi recontra super mega recontra conocido, que tú debes amar y atesorar, que nos habla del llamado que tú y yo tenemos de dar testimonio del Evangelio. Dice el texto, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Apúntalo por favor y acompáñame. Dice el texto, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué extraordinaria conclusión del Evangelio de Mateo.
Como ya sabes, te voy a dar un poco de contexto. El Señor resucitado le está encomendando a sus discípulos el testimonio de lo que ellos han aprendido. Y nota por favor, vete un versículo anterior, versículo 18. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, este versículo me parece muy importante porque este versículo es el que le inyecta vitaminas. Este versículo es el que le pone, ¿cómo se llama esta cosa que te... B12, ¿verdad? ¿Te has puesto la de B12? Andas así como Speedy González, ¿no? Esto es meterle Centrum, Pharmaton, Ensure, Plasma, lo que tú quieras. Esas son las vitaminas de la Gran Comisión. ¿Qué dice? El Señor les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Por tanto, id y haced discípulos. O sea, el mero, el que manda, el que tiene poder en el cielo, el que tiene poder en la tierra, te está mandando a ir y predicar. ¿Por qué te tiemblan tus rodillitas? ¿Por qué te tiemblan tus rodillitas? Creo que más bien nuestra gran comisión le hace falta que le metamos, ¿qué? Vitaminas, ¿verdad? Hace falta que recordemos cada vez que tú predicas a tu tío mala onda, que te tira onda porque te tira mala onda por ser cristiano, a tu compañera de trabajo que te dice que te echa mala onda igual porque eres cristiano, eres cristiana, ¿verdad? El chamaco que te avienta el volante, ¿verdad? O el Nuevo Testamento. Cada vez que te pase eso, recuerda que el que te mandó tiene toda potestad. Amén. Amén. Imagina, ¿alguien de aquí ha trabajado en ventas? Yo sí. Humildemente. Ay, humildemente, ¿verdad? De ahí sale el pan, ¿verdad? Bueno, como de tianguis, que De la de las- gente. yo- Usted ha vendido en el tianguis. Pregunta, ¿todos los que pasan le compran? No, ¿El que pregunta precio le compra? Ellos dicen, me interesa, no me interesa, ¿verdad? Ahora, por el hecho de que 2 personas o 3, o por un día que no venda, ¿usted va a dejar de vender? ¿Por qué? Pues porque tengo que, ¿no? Ahí tengo que estar. Fui llamado a esto, tengo que pagar mis cosas, ¿verdad? Si estuviera usted en un trabajo pagado, que pues, tú tienes que vender porque te mandaron a eso, ¿yo que ya voy a dejar de vender? No. ¿Por qué? Porque aquí tengo que estar. Ahora, el que tiene toda potestad te ha dicho, ve y haz discípulos. ¿Eso qué significa? ¿Qué tienes que hacer? Pues sí. Que hacerlo debe ser. Tenemos que obedecer. Ahora, esta parte, ¿por qué te digo esto? Porque métele esa vitamina. Cada vez que recibas mala onda por compartir el evangelio, recuerda que el que te mandó no es tu tío mala onda. No es la compañera malvibrosa. No estamos ahí por ellos. Los amamos y queremos que se salven. Pero no es por ti, mi amigo. No es por ti, mi estimada. Es por aquel que tiene toda potestad que estamos haciendo esto. Dice, id. ¿Eso qué significa? ¿Me iba a comentar algo? Sí, es que, o sea, Échale. en el trabajo, donde yo esa área donde yo trabajaba, habíamos 4 cristianos. Y uno de ellos nos dijo, ¿sabes qué? Fulana tal le prediqué del evangelio, dice, y ya va a aceptar a Cristo. Dice, cuando terminemos sus labores, vamos a orar por ella. Ok. Ya, entre comillas se fueron, todos ya terminamos y ya nos acercamos ahí y empezamos a orar, porque se aceptó a Cristo. Claro. Pero no faltó un cabecilla que pasara, y al otro día nos mandan a llamar al el supervisor a la oficina. Y a ver ustedes... ¿Qué andan haciendo? Sí, me dicen esto y esto, dice, está prohibido aquí hablar de esa palabra, de lo que se da. Y yo le dije al supervisor, le digo, pero es que no es nada más. Recién cuando terminaron sus labores, no, de la puerta de ahí de la orilla del alambrado para afuera hagan lo que quieran, pero aquí adentro no.
A la próxima vez que yo los oiga, que me vengan a decir que ustedes están haciendo esto, los voy a llevar a relaciones para que los corran. Hacia ese grado. Claro. Y ahí pues ya más o menos calmamos porque pues o sea, aquellos también dijeron, no, ya no, porque si nos van a correr. Claro. Y abajito, así pues, a los que podíamos le hablábamos de Cristo. Esa es parte de lo que vamos a tener que meditar, porque ciertamente vivimos en un mundo hostil. Y el llamado de Cristo es a que seamos, ¿qué? Astutos y sencillos. O sea, tampoco podemos ser ilusos de que hay tiempos. Todos los tiempos son tiempos para predicar. Pero a lo que voy es a esto. Ciertamente, por ejemplo, si lo razonamos desde esta manera, ciertamente lo que ustedes estaban haciendo no era malo. Si estaban en un contexto laboral, pues era tiempo de trabajar, no tiempo de estar en la predicación, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, pero sí ciertamente lo que podría haberse ahí. O sea, ¿a qué es a lo que quiero llegar con esto? Tenemos que encontrar oportunidades para predicar. Y ser astutos, porque ciertamente hay lugares hostiles. ¿Me explicó? O sea, una persona, por ejemplo, que se dedica a la educación, no puede hablar libremente del evangelio porque van sobre él. Y se queda sin trabajo, ¿me explico? Que tampoco es la idea, ¿no? O sea, tampoco es la idea en este sentido que tú vayas persiguiendo la persecución. La persecución te va a seguir. No tienes que ir a buscarla. Entonces, lo prudente y lo astuto sería buscar la manera inteligente, velada, ¿verdad? Un poquito para presentar el evangelio y cuando hay oportunidad, y sembrar en oración, ¿verdad? Todo esto para que el Señor pues, pueda hacer la obra, ¿verdad? Entonces, vivimos en un tiempo hostil. Vivimos en un tiempo hostil. Y hay que ser muy, muy sabios, que Dios nos dé sabiduría para testificar. Nota, por favor, que el texto de Mateo 28... dice, por tanto, id. ¿Eso qué crees que significa? Para ti y para mí. Que te tienes que Tenemos poner en que- movimiento. Pues sí. O sea, tiene que haber de tu parte iniciativa. O sea, sí, el Señor te va a poner oportunidades, pero también no seas flojo. O sea, tienes que buscarlas. O sea, yo quiero que mi marido se salve. Pues, ¿qué tengo que hacer? Algo, ¿verdad? Me decía mi esposa, ¿no? Estábamos platicando ayer acerca de esta clase, ¿no? Y hay una frase que causó cierto revuelo en una conferencia de pastores, porque les citaban esta frase de San Francisco de Asís que dice, predica el evangelio con tu vida y si es necesario usa palabras. Y alguien diría, ay, qué espiritual suena eso, ¿no? Y uno de los pastores de manera un poco agresiva decía, pues eso es un poco torpe, ¿no? Es muy estúpido porque el mensaje de la palabra necesita ser hablado y predicado, si no, ¿cómo van a...? Si nada más ven una persona que vive su vida con un buen comportamiento, pues no es diferente de una persona moralista, no es un mensaje moral. ¿Cómo van a saber que eres cristiano si no dices, este es el Cristo en el que yo predico? O se combinan las dos cosas, ¿no? Sí, claro, Estás diciendo. exactamente, por eso dice, santificad al Señor en tus corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Lo uno va con lo otro. ¿Me explicó? Pero nota por favor que aquí el planteamiento es ir. O sea, tienes que tener iniciativa para hacerlo. Otra de las excusas que mucha gente dice para no compartir el evangelio es que dicen, bueno, es que Efesios 4, porque luego se ponen bien bíblicos, es que Efesios 4 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a unos maestros, a otros pastores y a otros evangelistas. Por lo tanto, pues a mí no me hizo evangelista, por lo tanto, pues alguien tiene que hacerlo por mí. Ah, mira qué bíblico me saliste, muchachito. Qué espiritual, ¿no? Es que no me da... Ah, ok, sí, a ver, vamos a dejarlo en claro. La gran comisión es para todos. Pero hay personas a las cuales Dios ha capacitado y se destacan porque el Señor les ha dado una habilidad o capacidad para compartir el evangelio con más eficacia que tú y que yo. Sí, hasta aquí estamos de acuerdo. Y tienen un ministerio vocacional específico para compartir el evangelio. Y yo sé que habrá algunos aquí que tengan eso. Amén. Pero tú y yo somos llamados ¿para qué? Predicar el evangelio.
Sí. Eso tiene que ser para todos, que en cualquier momento nos encontremos, pero luego Dios, el Espíritu Santo, nos... Señorita Geraldine, muy buenas tardes, bienvenida. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar en ese momento, porque ya a mí me ha tocado en el trayecto de que me subo en un visitaxo eso, y pues, empiezan a platicar y de repente crees en Dios y dicen, no, pues que sí, y cómo ves la situación, y pues que se ve con muchas cosas y eso. Claro. Y ya empiezo a platicar con ellos, búscalo, acércate a Él, porque Él es el que dio la vida por todos nosotros, por ti, por mí. Pero ¿sabes qué pide el Señor? Que te arrepientas de todo lo malo que tú hayas hecho. Arrepiéntete. Eso se llama ir y hacer. Es decir, en el proceso en el que tú vas caminando por este mundo, en el que vas haciendo tus actividades, hay personas que se toman este ir a ser discípulos como literalmente, o sea, es decir, hoy me voy a levantar, voy a agarrar mis folletos evangelísticos y voy a salir a predicar. Eso está bien, very fine, no hay ningún problema. Pero también lo puedes ir haciendo, evangelizar, compartir del evangelio, en lo que vas haciendo todos los días. Aprovechando que no hay metro. Aprovechando que está la línea 1 colapsada, que tienes más fila, que tienes más tiempo de traslados. ¿Sabes? Yo te voy a compartir algo que incluso aquí mi hermana Leti y yo hemos realizado en el transporte público. La gente hay que ser muy astutos con este tipo de cosas. A veces ya cuando tú les das un tratado, un evangelio, sí, muchas gracias. ¿Sí me explicó? Ya la conversación intencional forzada de, déjame hablarte del evangelio de Cristo. Inmediatamente, ¿qué? Se cierran. Ay, me vas a venir a hablar de religión. Pero, si tú vas acompañado, ¿cómo enviaba el Señor a los discípulos? ¿Cómo los enviaba? De dos en dos. Ok. Los enviaba porque el número 2 bíblicamente es el número del testimonio. 2 son las tablas de la ley, 2 son los testamentos y 2 así los enviaba el Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué es a lo que quiero llegar con esto? Y es un ejercicio que yo he hecho y he notado que la gente responde a eso. Íbamos en el camino, por ejemplo, íbamos saliendo del culto y pues nos aventábamos 1:30, 2 horas de trayecto, ¿no? Entonces en el camino íbamos hablando de la lección de la iglesia. Es como decir, perdona, no estoy aquí yo hablando, estamos hablando nosotros, nuestra conversación de transporte público. Oye, ¿cómo viste el tema? Mira, estuvo muy padre y va. ¿Y qué es lo que va haciendo toda la gente chismosa del camión y de la combi? Oye, O bueno, la gente atenta, ya, no me regañes. ¿Verdad? Porque para escuchar el Chisme y Panda Show están bien buenos. ¿Verdad? Ahí van escuchando. Ay, mira. Oye, sí. Están cachando, ¿verdad? Entonces, indirectamente les estás predicando, pero no les estás predicando. O sea, en ningún momento se pueden sentir agredidos de, ay, me estás atacando de mi religión. No, yo estoy aquí platicando. ¿Quieres saber algo? Pregunta. ¿Verdad? Si ha sucedido que preguntan. Y si ha sucedido que preguntan. Ahí te lo dejo como un tip, ¿verdad? Lo que va a pasar en este estudio que vamos a estar haciendo es que te voy a aventar como sugerencias o tips y ahí tú escoges la que más te guste. Entonces tienes que ser, ¿qué? Intencional. Ir a predicar. Vas a las tortillas, pues vas con la señora de las tortillas. Oye, señora, ¿cómo está? Gracias a Dios, andamos bien. Vamos a tener curso de fundamentos de la fe a las 6, véngase. Ok. ¿Sí me explicó? Sé intencional. Encuentra oportunidades sencillas, pero sobre todo naturales. Naturalmente comparte el evangelio. O invítalos a un espacio donde se comparte el evangelio, como en Fundamentos de la Fe todos los miércoles y viernes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Comparte el plan de lectura McChain, ¿verdad? Se vale grabarte un mensaje bíblico y mandarlo a todos tus contactos. Yo quiero preguntarte una cosa. Te lo digo honestamente y no me lo tomes a mal. Todos tus contactos, ahorita que todo es por acá, todos tus contactos de WhatsApp, ¿saben que eres cristiano? sí.
O sea, tú en vez de estar mandando memes y TikToks y tontería y media, les mandas algo de la palabra. Que sepan que eres cristiano. Es más, que te bloqueen por ser cristiano. Hace ya varios años, tomé la decisión de que todos mis contactos, todas mis redes, deben de saber que yo soy cristiano. Y los que me bloquearon, los que me dejan de hablar, pero ya saben, ya saben. ¿Eso qué significa? Que en mis estados de WhatsApp estoy mandando mensajes, versículos, comparto de esto. En Facebook estoy, pero ¿Me explico? Comparte de esto. Aquí hay una herramienta evangelística extraordinaria que habla por ti. Quizás no eres muy hábil hablando, o quizás todavía algunas. Ocúpate de las herramientas que hay. Evangeliza, comparte sermones, compartes tu. Así como compartes las malas noticias, comparte también las buenas. Eso es ir, ¿sí me explico? Eso es a lo que se refiere el texto con ir. ¿Y qué más dice Mateo 28? Dice que ir y qué? Hacer discípulos. Esto es muy importante y quiero que lo abraces y lo atesores, porque ¿qué es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? El que hace lo que le enseña el maestro. El alumno del maestro. Un alumno. Muy importante esto. Un discípulo es un alumno. Es decir, el Señor no está interesado en hacer prosélitos. El Señor no está interesado en hacer miembros. El Señor no está interesado en hacer followers. El Señor está interesado en hacer ¿qué? Discípulos, alumnos. Personas que estén dispuestas a aprender, pero personas que van a aceptar esta enseñanza y la van a compartir. El discípulo tiene que ser como su maestro. Y nosotros tenemos que discipular. Es decir, tú tienes que enseñarle a otros de Cristo. ¿Amén? Amén. El silencio. Ahí se experimentó el verdadero terror. ¿Verdad? Silencio santo. Silencio santo, Padre bendito. Tú tienes que enseñarle a otros. Pero te voy a ser honesto, quizás, no estoy hablando en un grupo específico. Enséñale a tus hijos, enséñale a tus familiares, enséñale a las personas que te rodean, enséñales. Sí, enseñar no es fácil, reina. Enseñar no es fácil. Es una chamba difícil. ¿Por qué? Porque les tienes que explicar las cosas 23,000 veces y probablemente no las entiendan. O a veces sí, o a veces sí. Sí. Ahí aplica la técnica, ¿no? De que le platiques a la gente lo que el Señor ha hecho por ti. Ese es el punto al que quiero llegar con esto. Nosotros a veces tenemos la tendencia a pensar que, los pastores que, pues tienen que estar súper preparados. Mira, te voy a ser honesto, el Señor ha levantado pastores de campesinos. ¿Me explico? O sea, Amós, el profeta Amós era un ganadero. Isaías era un hombre de doctorado. El Señor llama a quien quiere. Es por su palabra, que es la palabra de Él la que nos da poder y sabiduría. Es la palabra de Él la que vamos a compartir, no la nuestra. De nada sirve que yo tenga títulos y títulos y títulos si no comparto el Evangelio. Es más, las personas más sencillas son las que son más hábiles de compartir el Evangelio. Así es. ¿Por qué? Porque no están frenadas por el título. ¿Sabes qué es lo que hizo el Señor con Pablo? Le dijo, aquí están tus títulos, Pablo. No me sirven. Tú tienes que compartir el Evangelio a Cristo y a este crucificado. Hacer discípulos es modelar. Es decir, no solamente vas a compartir conocimientos, sino también tú vas a ¿qué? A modelar. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Lo platicaba en alguna otra ocasión. Él les dijo, a ver, cuando la niña está muerta, que le llaman, le dicen, Señor, ven maestro, esta niña está enferma. Y le dice, pues ya murió la niña. Y le dice, no está muerta, duerme. Y llama a sus discípulos, saca a la gente que nada más andaba ahí mosqueando, ¿verdad? Ahí comiendo café y pan.
Ya estaba, ya sabes que siempre no falta el café y el pan. Y lo sacaron, ¿verdad? Lo sacaron a estas personas y se reúnen en torno a la niña, al cadáver de la niña, y están orando. Esto es algo que modeló al Señor Jesús, el Señor Jesús en sus discípulos. ¿Por qué? Porque más tarde, vamos a ver en el libro de los Hechos, que Dorcas es resucitada por Dios a través de Pedro. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Exactamente lo mismo que su maestro le enseñó. Así es. Él va, y Pedro, te estoy hablando de que Pedro no fue al seminario de MacArthur, ¿eh? Pedro no sabía hablar, no era un traductor exegeta, no era un, era un pescador. O sea, probablemente pues hablaba extraño, ¿no? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que era un hombre tosco que tenía el Espíritu Santo. Ahora, él era un discípulo, ¿por qué? Porque el único modelo que él tenía era su maestro. Entonces, imagínate, insisto, tu maestro lo que hacía es, te mostraba cómo él hacía las cosas y te decía, órale, vas tú. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro entra a la habitación, saca a todos, ora por ella y resucita. O sea, sigue el mismo modelo, el mismo patrón. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la enseñanza, el hacer discípulos, no nada más es meterles doctrina en la cabeza a la gente. Es decir, lo que me estás viendo a mí hacer, un día lo vas a hacer tú. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Es practicar. Cristo, por ejemplo, el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 3, no, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, dice que Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, que yo tengo que fijarme cómo el Señor hacía las cosas para hacerlas de una manera similar. Yo tengo que fijarme, dice Hebreos 13, en los pastores, ¿verdad? En los maestros bíblicos. Dice, e imitar su fe. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿De quién crees que aprendió Tito y Timoteo a predicar? Pues de Pablo. Nada más échale. Por eso le dice en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos, aptos para enseñar. O sea, lo que has aprendido de mí, Timoteo, tú le tienes que enseñar a otros varones a predicar. Eso es hacer discípulos. Y esa chamba no es fácil. ¿Cómo te observan tus hijos llevar tu fe? ¿Cómo modelas tu fe? ¿Cómo te ven orar? ¿Cómo te ven leer las escrituras? ¿Cómo te ven perseverar? Es decir, tengo que estar los miércoles en fundamentos de la fe. Eso les estás modelando. Les estás modelando a perseverar en las aflicciones, a predicar aunque en el trabajo te echen mala onda. Eso es modelar. Eso es hacer discípulos. Y tarde o temprano eso va a dar fruto. ¿Qué otra cosa dice? Hacer discípulos a todas las naciones. Eso no quiere decir necesariamente que te tengas que ir a China o a la India. Lo tienes que hacer en todo lugar. Pero fíjate lo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, tú tienes que llevar a consumación la enseñanza del Evangelio. Yo creo que todos los que están aquí son bautizados, ¿verdad? Si mis referencias no están mal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que deberíamos lograr? Que las personas que apenas están escuchando el Evangelio maduren en su enseñanza y tomen la decisión de ser bautizados en el nombre de Cristo, ¿verdad? En el nombre de la Trinidad, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué dijimos que el bautismo qué es? Es volver a nacer. Es una evidencia del nuevo nacimiento, es un testimonio público de tu fe, es un compromiso, ¿verdad? Con el Señor, ¿verdad? Dice el versículo 20 que tenemos que enseñarles. Eso significa que la enseñanza no se acaba cuando fundamentos de la fe se acaba. ¿Amén? Amén. Nuevamente les estoy insistiendo, ya estamos en la recta final de Fundamentos de la Fe, estamos a 8 sesiones de terminar ya nuestro curso de Fundamentos de la Fe, así que si usted se ha perdido algunas clases puede regresarse y ya, vaya contestando su libro. Si usted quiere graduarse y que les demos aquí su diploma, su certificado de Fundamentos de la Fe de Ministerios Voz y Clama, preséntenos su libro contestado
Y bueno, una cosa muy liviana de evaluación, ¿verdad? Algo muy liviano para saber que sí realmente vinieron. Lloro y crujir de dientes, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ya en septiembre, si Dios lo permite, ¿verdad? Antes del pozole tenemos que graduarlos. ¿Usted se quiere graduar? Sí. ¿Usted se quiere graduar? Sí. Pues ahí vamos a ver. No. Ahí a ver qué va a pasar con el Señor. Entonces eso significa que el curso aquí no se va a terminar. Amén. Viene algo muy bueno por ahí, ¿verdad? Estamos ahí preparando 2 sesiones de enseñanza. Probablemente vamos a trabajar el Evangelio de Juan o la carta a los Romanos. Capítulo por capítulo, versículo por versículo. 1 año en el Evangelio de Juan o 1 año en la carta a los Romanos. Escríbanos ahí, vamos a ver qué es lo que dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que constantemente tenemos que estar en la palabra. Eso es evangelizar también. Enseñar constantemente. Que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Y Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lucas 24 del 46 al 47, ¿verdad? El mensaje que tú y yo estamos predicando acerca de Cristo, el mensaje que Cristo predicó a sus discípulos y el mensaje que tú y yo tenemos que predicar es el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento por parte mía y por parte tuya, el arrepentimiento de los pecadores, pero el perdón de pecados de parte de Dios. Ese es el mensaje que tú y yo traemos. El mensaje que tú y yo tenemos que compartir es la necesidad del arrepentimiento. Déjame decirte que la primera palabra del Evangelio no es amor, lo que hoy tanto se está ahí mentando de arriba para abajo, que amor es amor. No, amor no es amor, no todo lo que parezca amor es amor, ¿verdad? Bíblicamente tenemos una medida acerca de cómo es el amor bíblico, el amor de Dios, ¿verdad? La primera palabra del Evangelio no es amor, ni siquiera es gracia, fíjate. Que también hoy se habla mucho de la gracia y se babosea demasiado la gracia, permitiendo que el creyente inmaduro, carnal, haga lo que quiera. Ay, es que es por gracia. No, Señor, la gracia es de parte de Dios. Lo que nos toca a ti y a mí es la santidad, ¿verdad? Porque a ti y a mí no nos puede salir barato lo que a Él le costó su vida. Pero fíjate lo que está hablando. La primera palabra del Evangelio es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje del Evangelio es arrepentimiento. Es una buena noticia porque el Señor nos ha perdonado nuestros pecados por medio de Cristo. Y lo que tú y yo debemos de hacer es llamar al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego metanoia significa un cambio de camino, es decir, que tú debes de dejar de ser lo que eras antes para vivir una nueva vida en Cristo. ¿Amén? Amén. Eso es lo que tú y yo debemos de predicar a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Qué es lo que Pablo les decía a todas las personas que lo escuchaban según Hechos 22:15? Él les predicaba todo lo que había visto y oído. Todo lo que él había experimentado como creyente. Por eso solamente el Evangelio lo pueden compartir los creyentes. Solamente los que creen. Porque solamente los que son testigos porque tienen el poder del Espíritu Santo a través de los dones espirituales. Quiero que me acompañes al texto de 1 Corintios 15, del 3 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4. Y aquí lo vamos a dejar y nos vemos la próxima semana para continuar con este tema. Pero escucha lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 4. Y esto es importante que tú, mi amado, mi amada, que te vas a disponer esta semana. ¿Amén? Te vas a disponer esta semana a predicar el Evangelio en el camión, en tu clase de señas. Uy, reina, ahí tienes un campo misionero, mira, pero más fértil que el de los aguacates. O sea, ahorita ya podrías esencialmente compartir algo.
Muy esencialmente. Muy esencial. ¿Sí me explico? O sea, ¿sabes la necesidad que hay en las iglesias de alguien que traduzca en señas? Es única porque hay poca gente. Ahora tú me vas a decir, las personas que están en estas capacidades, ¿necesitan escuchar el Evangelio? Claro. Sí, claro. Déjame decirte que el Señor también habla lenguaje de señas. Dios no solamente habla en español, habla en todos los idiomas, incluso en el lenguaje de señas. Ellos pueden escuchar sin escuchar. Y ellos van a hablar sin hablar. Sí. Pero necesitamos, ¿cómo irán si no habrá quien vaya? ¿Cómo van a escuchar el Evangelio si no hay quien predique? Digo, sin presión, ¿verdad? No te presiones, ¿verdad? Escucha lo que dice, pero ¿cómo vas a compartir el Evangelio si tú no lo conoces? Tun, tun, tun. Es decir, la pregunta es, ¿tú conoces el Evangelio? Oye, pero yo ya vengo a las reuniones. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, ¿tú realmente conoces el Evangelio? ¿Sabes en qué consiste el Evangelio? Primero a los Corintios 15. Fíjate lo que va a decir Pablo, te voy a leer desde el versículo 1 y quiero que prestes atención. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, Francis? ¿Lleva la palabra? El significado de la palabra Evangelio es ¿qué? Buena noticia. Buena noticia. Entonces, la buena noticia que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, que el Evangelio tienes que recibirlo. Amén. Pero también tienes que perseverar en él. En el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Soy salvo. Si tú retienes la palabra del Evangelio, eres salvo. Amén. Pero si no, Creíste en vano. o sea, no solamente basta con congregarte. No basta solamente con cantar los cantos o los coros. Tienes que creer el Evangelio y tienes que compartirlo. ¿Y qué es lo que va a decir Pablo? Va a empezar a predicar el Evangelio. A ver, te recuerdo, el Evangelio consiste en esto. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Nota por favor lo que está diciendo aquí Pablo. Yo te estoy dando lo que yo recibí. Pablo está discipulando porque él también fue hecho un discípulo. Él está cumpliendo la comisión de ir, porque él fue un misionero de primera línea. Él era intencional, pero dice que también hacía discípulos, les enseñaba lo que él mismo que había aprendido. ¿Qué les enseñaba? ¿Qué les está enseñando a los corintios? Escucha con atención, dice 2 puntos. Que Cristo, ¿qué? Murió. Que Cristo murió. Que Cristo murió por nuestros pecados. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía: mi teología consta de 4 palabras. Cristo murió por mí. Amén. Amén. Entonces, el primer pilar de lo que va a presentar Pablo acerca del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Nota que dice la palabra nuestros, es decir, los tuyos, los míos. Nuestros pecados. No dice nuestro pecado, porque no es uno, son muchos. Cristo murió por nuestros pecados. Clase, ¿por qué Cristo murió por nuestros pecados? Para que tuviéramos vida eterna. Aquí está diciendo el propósito. Pero ¿por qué? ¿Por qué no dice Cristo vivió por nuestros pecados? ¿Por qué no dice Cristo tuvo sueño por nuestros pecados? ¿Por qué dice el texto bíblico que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Por qué era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Te voy a hacer las mismas preguntas que te haría una persona allá afuera. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? A ver, clase, por acá. Porque está separado de la presencia de Espera. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? ¿Por qué?
Porque no lleva los mandatos de Dios como quiere. Ok, porque Dios es santo, ¿verdad? Dios es santo, eso significa que Él está completamente apartado del mal y del pecado y por lo tanto nuestras ofensas, nuestros pecados le ofenden, hemos violado su ley. Lo que tú y yo merecemos por violar su palabra es la muerte. ¿Pero por qué la muerte? ¿Por qué no nada más un manazo, no? Porque Dios es santo. El resultado de pecar nos lleva a la muerte. Si comes de este fruto morirás, ciertamente morirás. Entonces es muy importante que entendamos la seriedad del pecado. El pecado merece muerte. ¿Por qué tú y yo no morimos cuando pecamos? Porque ya hubo alguien que murió, que pagó. Nuestros crímenes, los que tú y yo hemos cometido y desafortunadamente todavía cometemos, ya fueron pagados. ¿Por qué no es injusto? ¿Vieron la clase del viernes que compartí en Shona? Les platicaba de la justicia y la rectitud de Dios. ¿Por qué Dios no es injusto en la salvación de los pecadores? ¿Por qué si un juez, si alguien, Dios no lo quiera, alguien entra a tu casa y mata a alguno de tus familiares y lo agarran y el juez dice, pues como yo soy muy buena onda, lo voy a dejar libre, lo voy a justificar? Tú dirías, ¿eso es justo? No. Es horrible. ¿Por qué Dios justifica al pecador si no hay en él nada de justicia? Porque ¿Se Dios nos arrepiente? amó. Pero el arrepentirse no lo justifica. ¿Por qué no somos justificados? Porque Dios nos da la oportunidad con su Hijo para que podamos ser limpios. O sea, tú no puedes acceder a la justicia, tú no puedes ser declarado justo o justa. ¿Por qué? Por tus pecados, eres injusto. Ajá, no puedes pasar Lo que tú y yo merecemos es la muerte. la condenación. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cristo entra como nuestro mediador. Cristo entra a decir, yo voy a morir. Lo que te toca a ti y lo que me toca a mí, yo lo pago. Entonces el martillo de la justicia que estaba sobre ti y sobre mí cayó con todo su furor sobre la persona de Cristo. Por lo tanto, Dios no es injusto en la salvación porque la sentencia se efectuó en la cruz del Calvario. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Lo que a ti y a mí nos tocaba, se lo dio a Cristo. Por eso la mano de Dios resonó con todo su poder en la cruz del Calvario. Por eso dice el Salmo 89:14 que la paz y la justicia se besaron en la cruz. Ahí se reconcilió toda posibilidad. Ahí se satisfizo toda la justicia de Dios. Por eso cuando Pablo aquí dice que Cristo murió por nuestros pecados, quiere decir que ya hubo justicia en la cruz. Ya pagaron. Y tú y yo, lo único que tenemos que hacer, ya un sacrificio más elevado que ese, no lo podemos hacer. Tú y yo no podemos superar eso. Por eso cuando tú dices, es que voy a hacer buenas obras para ser aceptado por Dios, tú estás diciéndole a Dios, lo que hizo tu hijo no es suficiente. Lo que hizo tu hijo no vale para mí. Yo me lo voy a ganar. ¿Cuándo te lo vas a ganar? Nunca. Nunca. Ni ahora ni nunca. Incluso como cristiano a veces tenemos que recordarnos esto porque decimos, es que tengo que hacer buenas obras. No. Solamente tienes que abrazar el Evangelio. Recordar que Cristo ya murió por tus pecados. Ayer cuando pecaste, recuerda que Cristo murió por tus pecados. Hoy que pecaste, recuerda que Cristo ya murió por tus pecados. Mañana vas a tropezar, yo lo sé, yo tropiezo. Recuerda que Cristo murió por tus pecados. ¿Puedes decir amén? Amén. También, ¿qué dice el apóstol Pablo? Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras. ¿Qué más dice en el versículo 4? Que fue ¿qué? Sepultado. Sepultado.
Esto nos dice también que el Señor murió, sí, y fue sepultado de acuerdo a lo que testifica. Por ejemplo, Isaías 53 dice que con los transgresores, con los impíos fue en su sepultura, ¿verdad? ¿Qué más dice? ¿Y qué? Resucitó al tercer día. El Evangelio, en esencia, si lo queremos resumir un poquito más, lo que está diciendo es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y todo, nota por favor lo que dice Pablo, es que conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Por eso yo no puedo entender cómo hay hoy iglesias que aceptan la predicación de quien sea, el yo pienso, yo siento, el yo tuve un sueño. Todo se basa en las Escrituras. De verdad. El día que escuches que alguien te dice, yo opino, yo siento, yo pienso, tuve un sueño, yo sentí, Dios me dio revelación. No, Señor, acá, todo es conforme a las Escrituras. Tú y yo debemos evangelizar y compartir el Evangelio conforme a las Escrituras. Lo que Cristo predicó fue conforme a las Escrituras. Él vivió, murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Aquí está la verdad. Amén. Por eso no podemos tratar esto como si fuera cualquier cosa. Esto es muy importante que tú y yo lo abracemos. Quiero que concluyamos con esta parte porque quiero que entiendas que el Evangelio es importante. La próxima semana, hoy lo que vimos es que somos llamados a evangelizar, que el Evangelio es una buena noticia, ¿verdad? Y que no debemos de tener miedo porque Él ya nos ha dado dones, ya nos ha dado poder. ¿Amén? Amén. Ya te ha dado dones, ya te ha dado poder, o sea, ya puedes predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que necesita? Juan capítulo 9. Este ciego, ¿verdad? Que fue sanado, era ciego de nacimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con este ciego? Cristo lo sanó y los fariseos, los escribas, los religiosos lo llamaron a la sinagoga para que dijera, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuántos cursos recibió el ciego? ¿Cuántas clases de discipulado recibió? Nada. Solamente hace unos minutos, hace unas horas, hace unos momentos, él estaba ciego. Y es lo que dice, yo lo único que sé es esto, yo antes era ciego y ahora veo. Amén. Es más, él estaba, ¿qué estaba haciendo con los fariseos? ¿Les estaba qué? Les estaba predicando, les estaba evangelizando. ¿Qué es lo que tú necesitas saber en relación al Evangelio? ¿Qué es lo que ha hecho Dios por ti? Habla de las buenas noticias del Evangelio, la buena noticia del Evangelio. Habla de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Yo te voy a decir una cosa, la gente habla de fútbol porque lo ama, la gente habla de Betty la Fea porque ama esa serie, la gente habla de las cosas que ama, de box, de muchas cosas. La gente, es más, tú te sientas con alguien y te va a hablar de lo que le interesa. ¿Por qué los cristianos no hablan de Cristo? Sí hablamos, pero entre nosotros. El punto es este. Tú no solamente hablas de lo que te gusta con los que te caen bien, hablas de lo que te gusta con todo mundo, ¿me explico? Ese es el punto al que quiero llegar. Si tú dices que amas a Jesús, habla de Jesús. Porque si yo digo que amo a alguien y no... Pues sí, ¿no? No lo menciono. ¿A dónde vas todos los miércoles? Por ahí. De paseo. ¿Me explico? Oye, ¿qué es ese libro que lees? Nada. Pablo decía en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. El Señor Jesús dijo, el que se avergüence de mí aquí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre de ustedes. No te avergüences de Cristo. Porque Él no se avergüenza de decirte tu Señor. Él no se avergüenza de decirte tu Salvador. Él no se avergüenza de decir que es tu hermano. Él no se avergonzó de morir por ti y por mí en la cruz del Calvario.
Él no se avergüenza de ser contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero preguntarte, ¿por qué nos avergonzamos de Cristo? Quizás tenemos que revisar si somos incrédulos. Quizás tenemos que revisar si realmente amamos a Cristo. Si realmente creemos en su palabra. Si no, como dice Pablo, hemos creído en vano. Tenemos que recibir la palabra y tenemos que perseverar en la palabra. La próxima semana vamos a hablar del poder del Evangelio. Porque lo que tú y yo tenemos aquí es dinamita pura. El mundo ha cambiado con este maravilloso mensaje. Lo que tenemos aquí es el poder de Dios para salvación. Lo que tenemos aquí es dinamita pura. Aquí tenemos uranio, plutonio, una bomba atómica del poder de Dios para salvarnos. No menosprecies el Evangelio. Predícalo. Es el mensaje que tú y yo tenemos. No te avergüences, háblalo. El verdadero éxito de la evangelización no es cuando la gente se convierte, es cuando tú hablas de Cristo. ¿Cuándo tuviste éxito en evangelizar? ¿Cuando la gente se convierte? No, porque eso no es responsabilidad tuya. ¿De ti depende que la gente se salve? No. Pero de ti depende que el evangelio sea predicado. Por tanto, quiero que te lleves esto a tu casa. Ya, cuando predicaste el evangelio, cuando le compartiste el evangelio a alguien, ya tuviste éxito. El éxito del evangelismo es cuando evangelizas. Tú no te fijes si te escuchan, si no te escuchan, si te avientan el volante, si te siguen tirando mala onda. Tú sigue predicando. Sigue predicando. Porque el evangelio es poder de Dios. Tarde o temprano, el rayo va a caer donde tenga que caer y con quien tenga que caer. Gloria a Dios. Eso es muy importante que tú lo sepas. No te canses de testificar de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias infinitas, Señor, en tu misericordia por permitirnos nuevamente ir hoy a tu palabra. Señor, gracias porque ciertamente, Señor, somos nosotros, Señor, a veces nos retenemos de predicar tu palabra. A veces tenemos temor al rechazo, tenemos temor, Señor, a que quizás no estamos suficientemente preparados. Tú conoces las razones y los motivos de cada uno, Señor, pero hoy yo te ruego, Señor, que el poder que tú ya has dado por tu Espíritu Santo en cada uno de los corazones de tus hijos y de tus siervos estalle, Señor, en testimonio para todos aquellos que no conocen de Cristo. Padre Santo, creemos que el Evangelio es poder de Dios. Amén. Creemos, Señor, que el Evangelio es la verdad, es una buena noticia. Creemos, Señor, en tu palabra. Creemos en que tú, Señor, que nos has enviado, tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Creemos, Señor, creemos en el Evangelio. Por esa razón yo te pido, Señor, que abras nuestros labios, que quebrantes la dureza de nuestros corazones, que nos quites la indiferencia, Señor, acerca de la necesidad. Abre nuestros ojos para ver la infinita necesidad del Evangelio. Para que no nos cansemos de predicar en el camino, yendo por el camino al acostarnos, cuando nos levantemos, en nuestros teléfonos, en nuestras redes, que todo mundo sepa por nuestra parte que tú, Señor, moriste en la cruz por nuestros pecados, que tú fuiste sepultado, ya resucitado en gloria y fuiste ascendido a los cielos y desde ahí volverás por tu iglesia y a juzgar este mundo, Señor. Que se escuche en todos lados, pero que se escuche de nuestra parte. Que de ninguno de los que estamos aquí reunidos y de ninguno de los que escuchan puedas avergonzarte delante del Padre un día. No queremos que te avergüences de nosotros. Por esa razón yo te pido, Señor, que animes nuestros corazones para no avergonzarnos de ti.
para no dudar y no temblar a la hora de predicar. Cada lugar vacío representa un corazón vacío. Pero cada lugar vacío no es un fracaso, sino una oportunidad para predicar el Evangelio. Cada lugar vacío que hay aquí o en cualquier lado es una oportunidad de que alguien lo ocupe para escuchar el Evangelio. Que hoy nos vayamos, Señor, desafiados por tu palabra, para que miremos los lugares vacíos y para que, Señor, nos destinemos esta semana, el día de mañana, a ocuparlos con alguien que necesita escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Señor, nos despedimos, Padre Santo, de este tiempo, agradecidos, Señor, por lo que nos has dado. Rogamos, Señor, que ahora que nos despedimos de este tiempo de estudio, tu palabra vaya con nosotros. Que tú seas, Señor, en nuestra entrada y salida, andar y reposo. Sé con los trabajos, sé con los trayectos, sé en las familias, en los hogares, en medio de las turbulencias y las dificultades, porque es ahí, Señor, donde el testimonio prevalece. Padre Santo, te doy gracias por mis hermanos presentes y ausentes, por los que ven, comparten, Señor, esta transmisión y estas enseñanzas. Padre Santo, oramos, Señor, por los trabajos de Ministerios Voz que Clama, por el trabajo de tu iglesia. Damos gracias por tus siervos, por tus siervas que oran, que comparten, que ofrendan, Señor. Gracias por las oraciones, los trabajos, las ofrendas, Señor. Multiplica y bendice, Señor, el trabajo y la generosidad de los santos. Vienen cosas grandes y buenas para el pueblo de Dios, pero si queremos la victoria, Señor, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Padre Santo, tú has prometido que estás con nosotros en Cristo todos los días hasta el fin del mundo. Por esa razón, Señor, podemos orar recordando que aquel que es poderoso para guardaros sin caída, nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por tanto, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, damos gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y la iglesia, en el poder del Evangelio, dice: Amén. Mis amados, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Fundamentos de la Fe. Nos vemos la próxima semana. Recuerde, plan de lectura McChain todos los días. Nos vemos el viernes con el estudio de Fundamentos de la Fe, los atributos de Dios. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo con sus amigos y familiares. Síganos a través de nuestras redes: YouTube, SoundCloud, Facebook y Spotify. También tenemos en Instagram. Se me olvidaba comentarles. Mis amados, gracias por sus oraciones, gracias por su apoyo. Nos estamos viendo la próxima semana. Tengan un excelente día. Cuídense mucho, Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Hasta pronto. Hasta estas donde Échamelas acá.